Muy buenas noches, Brujim Abaim. No pensaba que iba a hablar de un atril. Hace más de 20 años, ya no me acuerdo por qué motivo, fui a entrevistar al rabino Grumblat. Es lógico que yo me acuerde y él no, pero yo me acuerdo muy bien del encuentro. Y el rabino me comentó que en honor al Rebbe iban a hacer una semana de buenas acciones. Y yo, con la soberbia de la juventud, con la ignorancia de la juventud, porque le estaba haciendo una entrevista, le dije, pero cada uno puede considerar que otra cosa es una buena acción. No todos piensan que determinada acción es buena. El rabino me dijo, no, las buenas acciones son buenas acciones. Ayudar a cruzar un ciego, ayudar a quien lo necesita en ese momento, acompañar a un anciano que lo necesita. Y desde que salí de esa oficina, no me acuerdo si era por Agüero y Córdoba o en algún lugar del 11 seguro, cada vez estoy más de acuerdo con lo que me dijo. Creo que la buena acción que el rabino llevó a cabo en ese momento fue enseñarme eso a mí. Que las buenas acciones son buenas acciones, como son las malas también. El rabino contaba de esa historia del autobús en Israel, que estoy convencido que es completamente cierta, porque las he vivido personalmente. Las he visto en el cine, por ejemplo, cuando Golda Meir está viajando en bus y el chofer le propone a todo el pasaje llevar a Golda hasta la puerta de su casa. Ella ya se había retirado de la vida política, años 70, y todos los pasajeros están de acuerdo, y la llevan fuera de la parada a Golda a la puerta de su casa. Y el año pasado, yo estaba viajando entre Tel Aviv y Tel Stone, donde vive la familia de mi hermano, Kiryat Yearim. Y estaba de pie, y había dos soldados muy jóvenes, sentados en dos asientos, y me tocaron para que me siente. Eran más jóvenes que yo. Y le digo, no, quédate sentado. En castellano le dije, yo soy lo suficientemente joven como para viajar parado. Y me insistieron y no pararon hasta que me sentaron. No sé si por las canas o por simple solidaridad. Pero nunca me pasó que alguien me insistiera para que me sentara como en Israel. Y un par de años antes estaba caminando por unas grutas del norte, ya no me acuerdo el nombre, pero son unas grutas muy famosas cerca del Líbano, Rosh Hanikra, y había unos obreros comiendo unos brochets en el piso y tomando whisky, obreros judíos, y me convidaron. De la nada, me llamaron y me convidaron. Nunca me había ocurrido eso. Y la otra experiencia es que estaba yendo hacia el Kotel, solo, caminando. Se veía la ciudad vieja, pero todavía no había encontrado el camino, y le pregunté a un señor en un bar que estaba absolutamente solo el hombre. Era como un hostel. Y me indicó, en un hebreo que yo no entendía, pero con el dedo me mandaba directo, y cuando empecé a caminar me chistó y giré y me llamó, no sabía para qué, y cuando me acerqué me dio un vaso de agua para el camino. Y todo esto, y con lo que usted decía, Rebbe, de Israel, de que cada judío es responsable por el otro, me remite a la experiencia tal vez más intensa que no la viví personalmente. Pero es que cuando mi hermano fue atacado, un judío se acercó a defenderlo. Un judío se interpuso, desgraciadamente no con el suficiente éxito, entre los terroristas y mi hermano. Mi hermano también se defendió, luchó, pero un compañero judío se acercó también a luchar junto a él, un hombre que pudo haber seguido de largo, pero intervino. Lamentablemente murió por las balas de la policía
que también trataban de parar a los terroristas. Fue un accidente. Pero lo poderoso es que un hombre se acercó a defender. Y fue el propio pueblo de Israel, congregado en ese lugar, que terminó con los terroristas. El propio pueblo de Israel se hizo cargo de hacer justicia. Que eso alivió grandemente a mi familia. Que el pueblo de Israel hizo justicia. Eliminó a los terroristas. Ya no lo van a hacer más. Porque cada judío se hace cargo del otro judío. Pero a mí me tocaba hablar de política, ¿no? Cuando mi hermano hizo Teshuvá, nos costaba mucho encontrarnos, porque él no podía venir a mi casa, donde no se cumplían muchas de las normas que él quería cumplir, y no siempre yo tenía todas las posibilidades de ir a su casa. Tiempo, diferencias. Pero yo acuñé una frase que fue: encontrémonos donde nos podamos encontrar. Encontrémonos donde nos podamos encontrar. Y nos encontrábamos en su Cadaví del restaurante de la calle Tucumán. Ahí él podía comer kosher y, como dijo el Rebbe, yo también puedo comer kosher. Y además, qué kosher, ¿no? El restaurante su Cadaví. Creo que este es uno de los lugares donde nos podemos encontrar. Encontrémonos todos donde nos podamos encontrar. Hoy nos estamos encontrando. El Rebbe hacía referencia a Moisés, a la salida de Egipto, y me parece que ahí está la fundación de la estatua de la responsabilidad con la estatua de la libertad. Está la fundación del concepto ético de la libertad. No existe el concepto de libertad sin el concepto de responsabilidad. La libertad con que los nazis exterminaban o torturaban a los más débiles es una libertad solo en términos de acción, de ejecución, pero no de un modo conceptual que pueda expresar a un marciano qué significa la libertad. ¿De qué hablamos cuando hablamos de libertad? Y decía Moisés, los judíos de Egipto no se propusieron matar al faraón, no se propusieron hacer la revolución en Egipto, no tenían la pretensión de que los egipcios vivieran según los 10 mandamientos. Todavía no los habían recibido, pero tenían una idea de libertad ética, de libertad con responsabilidad. No querían tomar el poder en Egipto, solo querían ser libres. Y con tal de ser libres, se fueron al desierto, a la soledad, al misterio, a la incertidumbre. Ahora, Moisés, corríjame si me equivoco, ya era libre. Cuando decide regresar a Egipto, regresa desde la libertad, con su suegro, con la tribu del desierto. Él ya era libre. Él tenía la rienda de su propio destino. Decide regresar a Egipto a liberar a su pueblo. No podía ser libre mientras sus hermanos fueran cautivos. Ahí hay un concepto de responsabilidad con libertad. La imposibilidad de ser libre uno mientras aquellos a los que yo considero los míos están cautivos. Vuelve a rescatar a los suyos porque si no, él no puede ser libre. Sin embargo, y acá aparece el límite de la condición humana, no todos son los míos. Todos somos seres humanos. Todos somos iguales. Pero no todos somos la misma familia. No sobre todos tenemos la misma responsabilidad. Porque de hecho Moisés no intenta convertir a los egipcios.
No intenta transmitirle a los egipcios la ley moral o ética que él va a recibir en el Sinaí. Se limita a liberar a los suyos, que están siendo cautivos por los egipcios. Y ahí también hay un límite. Cuando decimos la luz de las naciones, creo que los judíos pagaron muy caro en sus 2000 años de exilio la ambición de ser una luz para todo el mundo. Y en muchos casos olvidándose de ser una luz para sí mismos. Creaban los más avanzados descubrimientos tecnológicos, las más altas ciencias sociales. Hasta Marx, judío renegado y antijudío él mismo, supuestamente le legó al mundo el método científico de distribuir la riqueza. Aún cuando sea completamente falso, el método en sí, la idea era que era visto como un gran justiciero, que detestaba a su propio pueblo y pretendía mejorar a toda la humanidad. Jesús era judío también, y en lugar de fortalecer a su pueblo, lo debilitó como pocos apóstatas en la historia del pueblo judío. Es decir que hay un camino de desviación en el cual, intentando mejorarlo todo, empeoramos lo propio. Y ese ama a tu prójimo como a ti mismo, muchos judíos de la izquierda marxista o apóstatas lo han convertido en ama a tu prójimo más que a ti mismo. Y ahí tenemos el caso de los judíos que sienten una enorme simpatía por los terroristas palestinos, literalmente, y odian al Estado de Israel. O critican permanentemente al Estado de Israel, mientras le cantan loas a los terroristas palestinos. Hoy mismo yo vi una organización de derechos humanos israelíes defendiendo a Héctor Timerman. Lo leí hoy en un diario. Entonces hay una ambición de ser el bueno del mundo, pero empeorando la situación de mi propio pueblo. Porque hay un límite a la condición humana. Yo creo que podemos aspirar a no odiar a nadie. Esa es una aspiración legítima. Pero no podemos amar a todos de la misma manera. No estamos capacitados. Amamos a los cercanos. Amamos a los que forman parte de nuestro destino. Y amamos a quienes nos aman. Amar al otro como te ama a ti. Y no más que a ti. Entonces, ese Moisés que quiere a su pueblo libre, pero no al pueblo egipcio muerto, ni cautivo, pero que tampoco va a dar su vida para que se liberen. Va a dar su vida, sí, para liberar a los suyos, sin hacer un daño innecesario, ni siquiera a sus esclavizadores, si no hace falta hacerle daño. Y definitivamente no hacía falta. La obra, en todo caso violenta, de esta historia es obra de Dios. La muerte de los primogénitos, las plagas, no de los judíos de Egipto. Los judíos de Egipto, la única acción que llevan a cabo es marcharse, ir hacia la libertad. Pero hasta donde yo recuerdo, no organizan ninguna acción violenta contra sus esclavizadores. De eso se encarga el Señor. E incluso, y corríjanme si me equivoco, cuando los egipcios son sumergidos por las aguas y algunos de los que lograron huir, los judíos, pretenden festejar, el Señor les dice que no festejen la muerte de sus criaturas. Ni siquiera pueden festejar la muerte de sus esclavizadores. Porque festejar la muerte de alguien ya es algo en sí nocivo. A veces hace falta defenderse matando. Es horrible, es trágico. Pero hace falta. Pero nunca hace falta festejar la muerte de una persona. Que es lo que hacen los terroristas. Festejar la muerte del otro. Ahí tenemos las concepciones que nos permiten unir la libertad con la ética, la libertad con la responsabilidad. Y yo pensaba en este Moisés, que repito, hace falta repetirlo, en un mundo en donde
se escucha tan a menudo el empoderamiento, el transformarlo todo, el tomar el poder, que solo quiere irse, solo quiere hacer su vida, no determinar la vida del ajeno, con perdón de la expresión, del otro, porque se usa mucho la palabra el otro, la vida del que es distinto. Los egipcios claramente eran distintos. Los hebreos formaban una unidad y los egipcios una unidad distinta. Y la contrasto, esta pasión por el propio pueblo e indiferencia legítima por el esclavizador, ya me quiero apartar de vos, no te quiero modificar, yo no quiero saber más nada con vos, que para mí es legítimo. No estamos destinados a convertir a la humanidad en una especie superior o santa. Estamos destinados a duras penas a mejorar a los nuestros, a duras penas. Y lo contrasto con la historia de los guerrilleros de los años 70, entre los cuales, muy lamentablemente, había muchos judíos, especialmente en Argentina. De los aproximadamente 9.000 desaparecidos, inscriptos, documentados que hay, alrededor de 2.000 eran judíos. Éramos el 0,5% de la población argentina y mucho más del 20% de los desaparecidos. Porque eso sí están anotados. Los judíos muertos, como eran tan pocos y como los judíos están tan señalizados como minoría en la Argentina, los alrededor de 2.000 judíos desaparecidos están completamente clasificados. Y muchos de esos eran marxistas antisionistas o que estaban en contra del negocio de sus padres. Y esos guerrilleros de los años 70, en estos días tuve ocasión de leer 2 episodios especialmente trágicos, malignos. Una es cuando en el año 72, todavía bajo el régimen dictatorial de la NUCE, el ERP, Ejército Revolucionario del Pueblo, secuestra al dueño de la Fiat en Argentina, Oberdan Salustro. Un hombre trabajador, honesto, querido por sus empleados. Y el ERP, integrado por jóvenes de clase media, que nunca habían trabajado lo que había trabajado Salustro, que tenían teorías absolutamente bizarras, sin relación con la realidad, ni mucho menos con el proletariado, ni con el mejoramiento de ningún sistema de vida, secuestra a este hombre trabajador, al dueño de la Fiat, lo llevan a distintas cárceles del pueblo, sótanos infectos, y cuando la policía los encuentra con total capacidad para soltarlo, lo matan de 3 tiros en la nuca. Ahora bien, ¿quién era Oberdan Salustro? Un luchador antifascista. Oberdan Salustro había luchado con las armas en la mano contra Mussolini y los nazis. En Italia, donde había nacido. Oberdan Salustro había luchado contra los Mussolini y los nazis con las armas en la mano. Había dado su vida por la libertad. Y estos jóvenes, delincuentes y vagos, en nombre de un supuesto ideal de izquierda, secuestran al luchador antifascista y lo asesinan. ¿Quiénes eran los fascistas? ¿Quién era el opresor? ¿Y quién era la izquierda? Si la izquierda es la libertad, la rebeldía, los derechos humanos, secuestran al luchador antifascista y en un sótano, con toda la capacidad para soltarlo, sin ser ni siquiera ellos capturados, lo asesinan. Yo estoy convencido que lo asesinaron porque era un luchador antifascista, no por ser el dueño de la Fiat. Porque soy el dueño de la Fiat, tampoco tiene nada de malo, muy por el contrario, daba trabajo a millones de personas en todo el mundo. Si yo he tomado del judaísmo otra de sus enseñanzas, que es que el comercio no es pecaminoso. Lo pecaminoso es ejercerlo de manera deshonesta. De hecho, vivir de algo que no sea el trabajo y el comercio es pecaminoso. Vivir de la ideología es pecaminoso. Vivir de una renta que paga un partido político tal vez sea pecaminoso. Pero vender auto no es pecaminoso. Es una manera dignas, honestas, de ganarse la vida y de mejorar el mundo.
Si hay algo que mejora el mundo es hacer buenos negocios. De manera honesta. Eso da trabajo. Eso genera responsabilidad. Eso genera diálogo. La alternativa a los buenos negocios no es un mundo justo de gente que canta y baila, es la violencia. El dinero es la manera que tenemos de sublimar nuestra violencia, de ponernos de acuerdo y de disentir. La supuesta justicia social absoluta, en donde no se hace el dinero, termina en Pol Pot de Camboya, en Mao matando a 35 millones de personas con el gran salto adelante, en Stalin, en Castro. Pero volvamos a estos años 70, donde los jóvenes rebeldes y justicieros secuestraban a luchadores antifascistas y los mataban a traición. Acá en Uruguay, también en los años 70, los tupamaros secuestran al cónsul inglés. El cónsul inglés que también había luchado con Inglaterra contra los nazis. ¿Qué habían hecho los tupamaros? Que no sea arruinar la democracia uruguaya. Pero esos eran los justicieros. ¿Y a quién secuestran? A un funcionario del país que entre el año 39 y el 41 enfrentó solo al nazismo. Afortunadamente, los ingleses resistieron contra los nazis. Entre el 39 y el 41, Churchill, en absoluta soledad, tiene un monumento en Montevideo, Churchill, cerca de la costa, lo vi el otro día. Y yo estoy convencido de que los tupamaros secuestraron al cónsul inglés, no por ninguna entelequia sobre el imperialismo, el mercantilismo, porque después de todo, ¿qué hacían los ingleses en los años 70? Ya todos los países que habían colonizado estaban independizados y afortunadamente, mientras fueron colonia, también los preservaron de los nazis. Y finalmente se independizaron de un modo mucho más pacífico y conveniente que de ninguna otra colonia que hayamos conocido, empezando por los Estados Unidos de Norteamérica, ¿no? Que también fueron colonia de los ingleses. No, los secuestraron porque había luchado contra los nazis. Los secuestraron porque representaba un país que había luchado contra el nazismo. Una de las grandes consignas, repeticiones y eslogans de la época, desde los 70 hasta hoy, y hoy especialmente, es el anti-norteamericanismo. Todo lo que haga América está mal. Hay que terminar con los yanquis. Hay que sacar a Trump de su oficio, por más que lo haya elegido la mayoría del pueblo norteamericano. Ahora, ¿cuáles fueron las dos acciones más resaltables, más sensacionales de América en el siglo XX? Uno, que derrotó a los nazis. En el año 45, gracias al día D y al esfuerzo bélico norteamericano, fue derrotado el nazismo. Ustedes saben que Churchill durmió su primera noche en paz desde el año 39 y el año 41 con el ataque de Pearl Harbor. Cuando Roosevelt, porque Hitler le declara la guerra, porque Japón le declara la guerra, porque Mussolini le declara la guerra, Roosevelt entra en la guerra, esa fue la primera noche que Churchill durmió 8 horas seguidas, porque sabía que su esfuerzo por la libertad en ese momento estaba a salvo. Entonces, los norteamericanos, en el año 45, liberan al mundo de las garras nazis. Y en el año 89, salvan al mundo del comunismo. La gran tarea que emprenden a partir del 45 y hasta el 89 es contener a la opresión comunista. Y en el año 89, con la caída del muro de Berlín, es el éxito de la estrategia de Kennan, el funcionario del Departamento de Estado George Kennan, de Kissinger, de Marshall, de todos los grandes estrategas del esfuerzo pacífico con esa guerra fría, con algunos momentos muy calientes, pero básicamente de contención de la opresión soviética, más que de una guerra que en ese momento hubiera significado la destrucción de la humanidad. Recordarán la crisis de los misiles del 62, cuando las dos armadas
se enfrentan en las afueras de la isla de Cuba y no era el fundamentalismo islámico, eran los rusos, los dos retroceden. La gran diferencia que emparenta al fundamentalismo islámico y al nazismo y lo separa de los soviéticos es que los soviéticos preferían perder antes que destruir el mundo. Cuando cae el muro de Berlín, los soviéticos se dan cuenta que tienen que matar más gente que la que pueden gobernar. Y frente a esa evidencia, retroceden. El nazismo y el fundamentalismo islámico prefieren destruir el mundo antes que ser derrotados. Para ellos es mucho más importante su ideología que la supervivencia de la humanidad, incluyendo la propia. Esa es la gran diferencia con la opresión soviética, por un lado, y el nazismo y el fundamentalismo islámico, que además están atados desde sus inicios, y el fundamentalismo islámico ha persistido hasta nuestros días, mientras que tanto el nazismo como la opresión soviética fueron derrotadas. Pero, volviendo a los norteamericanos, esas dos grandes acciones que han garantizado la continuidad de la libertad en nuestros días, son las que los hacen ser odiados por la izquierda marxista y por todo tipo de nihilistas que no asocian la idea de libertad con responsabilidad, que no asocian la idea de igualdad con responsabilidad, porque la igualdad es igualdad de oportunidades, es la igualdad para que todos podamos trabajar, es la igualdad para ser diferentes, y es la igualdad paradójicamente para también ser desiguales. No vamos a tener todos lo mismo porque no tenemos las mismas capacidades, pero lo importante es que nadie esté totalmente desamparado, que no equivale a una igualdad matemática total. Por estas acciones en favor de la libertad es que los norteamericanos son odiados. No por opresión, por generar desigualdad o por invadir o matar, no. El motivo por el cual son odiados los norteamericanos es por los que están inscriptos en la Estatua de la Libertad y por haber asociado la libertad con la responsabilidad. Los errores, que son muchos, los pecados, que son muchos, no son precisamente los motivos por los cuales son odiados y quieren ser destruidos. Bin Laden no derribó las Torres Gemelas para distribuir la riqueza o para que haya más derechos humanos. Y la izquierda marxista apoya a Bin Laden. No apoyó al presidente Bush, apoyó a Bin Laden. Esta absoluta deformación de los criterios de libertad, de justicia social, de igualdad, son el principal enemigo teórico que enfrentamos hoy. El principal enemigo práctico es el fundamentalismo islámico. Lo que pone en duda la preservación de la especie humana y la preservación de la libertad es el fundamentalismo islámico. Pero el principal aliado del fundamentalismo islámico es el relativismo total de la izquierda cultural, en donde no hay una idea de verdad, no hay una idea de bien, no hay una idea de buena acción, no hay una idea de igualdad. Creo que ese es el contexto en el que debatimos hoy libertad y opresión. Recientemente, Donald Trump, un presidente que ha sido totalmente vilificado, despreciado, atacado, mucho más por prejuicios que por sus verdaderas acciones, tomó una decisión que a mí me parece una de las más justas que se han tomado en política internacional en los últimos 70 años. Dijo con toda claridad que Jerusalén es la capital de Israel y es la capital del pueblo judío y que va a mudar su embajada de Tel Aviv a Jerusalén. ¡Uy, Dios mío! ¿Qué dijo? ¿Dijo que le iba a quitar tierra a alguien? ¿Dijo que le iba a quitar dinero a alguien? ¿Dijo que iba a matar a alguien? ¿Dijo que había tal que era superior? No. Iba a mover su embajada que le pertenece por el voto mayoritario del Congreso norteamericano, de donde está en Tel Aviv a un lugar nuevo en Jerusalén. ¿Quién tiene que opinar al respecto? Ya saquemos de lado quién está a favor o quién en contra. ¿Por qué hay que opinar al respecto? Un país soberano
decide dónde quiere poner su embajada en otro país soberano. Vamos a suponer que hoy Italia quiere mover la embajada de Buenos Aires a Chubut. ¿Se le ocurre eso? ¿Quién más que los argentinos puede opinar al respecto? ¿Por qué? ¿Quién tiene derecho a decirle a los italianos lo que tienen que hacer? Los argentinos, obviamente, podemos opinar porque nuestra capital es Buenos Aires, pero el resto de los países, ¿qué tienen que opinar? Si están hablando de su propiedad, de su Congreso, de su política, dos países soberanos. Ahora, que opinaran puede y pase, pero el líder de 1.000 millones de católicos, el Papa Francisco, se alarmó por la violencia que podía generar esta decisión. A mí me hubiera gustado explicarle que la violencia preexistía mucho a esa decisión, que 4 o 5 días antes de que Trump dijera esa declaración, que ni siquiera es una decisión, es una declaración, los palestinos habían matado a un soldado israelí de 19 años, que un par de meses antes habían organizado unas manifestaciones brutales, violentas, insensatas, porque Netanyahu quería proteger la vida de no judíos y judíos con un detector de metales, porque habían asesinado a 3 policías drusos. Es decir, que van a justificar la violencia con cualquier tipo de excusa. Si comes un falafel van a decir que los estás provocando. Si viajas a Eilat, los estás provocando. Si Sharon visita el monte del templo, los está provocando. Si Barak impulsa a Arafat hacia Camp David y le dice, te ofrezco todo Jerusalén, que se le ofreció, lo está provocando. Si Sharon se retira de Gaza, ¿se retiró o no se retiró? No quedó ni un judío en Gaza, ¿o me equivoco? Es una provocación. Es lógico que empiecen a tirar misiles contra Israel, porque se retiró de Gaza. Si se queda en Gaza, los está provocando. Entre el 48 y el 67, Israel estaba en lo que se llama hoy la línea verde. Los estábamos provocando. Por eso mataron 1.000 judíos entre el 48 y el 67 dentro de la línea verde. Si entraron a Gaza y Cisjordania, los están provocando. La existencia judía los provoca. El hecho de que existamos es para ellos una provocación. Ahora, que el líder más importante de la Grey Católica diga que una declaración del presidente norteamericano absolutamente pacífica, diplomática, incruenta, va a generar violencia, lo digo yo y me hago solamente cargo yo de lo que digo, es justificar la violencia. No se puede admitir la violencia. A las palabras se contesta con palabras, a las declaraciones con declaraciones, a los actos heréticos con la ley penal. Si alguien no cumple con determinada ley, no se le pega, no se lo mata, en tanto pueda ser reprimido de manera incruenta. Ahora, si tira piedras, si tira balas, si viola de algún modo la propiedad, entonces ahí la justicia, por medio de sus Fuerzas Armadas, tiene que actuar. Pero las declaraciones se contentan con declaraciones. Las tapas de revistas se contentan con otra tapa de revistas, no con violencia. Y un líder espiritual no puede decir, temo la violencia, tiene que decir, no tiene que haber violencia. O como cuando salió lo de Charlie Hebdo, que también dijo, si a mí me insultan a mi madre, yo también le pegaría una trompada. Bueno, no le pegaron una trompada, los ametrallaron. Es inadmisible. No es un tema a debatir. Y acá viene el criterio de verdad. Y los temas que no son relativos, temas en los que tenemos que ser maniqueos. No podés entrar a una redacción a asesinar periodistas porque no te gustó lo que dijeron en la tapa. Y eso no se discute. Y acá quisiera volver a los 10 mandamientos, no sé cómo estoy de tiempo. ¿Voy cerrando? Yo no lo voy a plantear como una discusión, pero como los rabinos hablaron de la necesidad de meterse, que por supuesto di un ejemplo en donde era esa obligación de participar, me atañe de algún modo personalmente y fue heroica, yo también quiero hacer referencia a lo contrario, a cuando debemos observar. Ustedes saben que Marx dijo en el 11 Brumario, hasta ahora los filósofos se han dedicado a observar el mundo, lo importante es transformarlo. Y yo le puse una postilla,
Seguí observándolo. Todavía hay que observar un ratito más. Pero lo que quiero decir de los 10 mandamientos es que no dicen que salvemos vidas, dicen que no matemos. Díganme si me equivoco. No dicen que distribuyamos la riqueza, dicen que no robemos. Y no dicen que difundamos la verdad, dicen que no demos falso testimonio. Quien quiera sea la divina criatura que los haya pergeniado, sabía que trataba con seres muy débiles. Sabía que trataba con seres muy falibles, que no eran capaces de mucho más que de no hacer el mal. Pero estamos capacitados para no hacer el mal. Yo no sé, Rebe, si estamos capacitados para hacer buenas acciones. Yo estoy totalmente de acuerdo con usted en que todos sabemos lo que es una buena acción. No sé si estoy capacitado para llevarlas a cabo, pero estoy convencido que estoy capacitado para no hacer malas acciones. En eso estoy. Muchas gracias, buenas noches.